Bueno, yo les voy a hablar sobre el libro de Apolonia y de las islas, libro de la puertorriqueña Iris Zavala. El libro fue escrito entre el 83 y el 88 y se terminó publicando en el 93. La historia trata de un viaje de autoconocimiento de Apolonia, ¿sí? Cuenta un viaje no lineal, fragmentado, que atraviesa diferentes épocas, formas y lugares, siempre desde la perspectiva femenina de Apolonia. A lo largo del libro, Apolonia es esclava, es estudiante, es bruja, es como una deidad, es niña, joven y es adulta, ¿sí? Es una novela que habla de piratas, pero no es una novela de piratas. Habla de esclavos, pero no es una novela de esclavitud. Si bien Apolonia en algún momento encarna hija de algunos esclavos, no trata sobre eso, ¿sí? Apolonia descubre que la historia de los esclavos no solo le pertenece al Caribe. Ella cuenta en un viaje que hace hacia el sur del río Mississippi, en Luisiana, en donde consigue a mujeres esclavas y a ella le parece que comparten la misma mirada de las mujeres esclavas de San Juan, ¿sí? A mí me parece que con esto la autora pretende como plantear un arquetipo de Apolonia, ¿sí? Apolonia termina viajando por el mundo y consigue que en el Imperio Romano también hay características similares en los esclavos que construyeron el Imperio Romano, ¿sí? En Egipto también hubo esclavos. Sin embargo, bueno, no es el centro de mi investigación, ni el psicoanálisis, ni los arquetipos, ¿sí? Solo que me pareció bastante curioso esto de, pues que me pareció evidente, pues, esta propuesta Ujú. de arquetipo. Bueno, la palabra Polonia significa libertad, ¿sí? Viene o significa, Ujú. hace referencia a que pertenece a Apolo, ¿sí? Tiene un origen griego, em, que bueno, Apolo es el dios de las artes, de la música, de la poesía, Ujú. tiene unas referencias con la belleza, con la fuerza, Ujú. Todo esto es Apolonia, ¿sí? Apolonia es morena, es caribeña, es hermosa, es fiestera, le gusta bailar, ¿sí? Y bueno, por otro lado, hay unas características que están presentes también con Apolonia de Alejandría, ¿sí? Okay. Por allá en el siglo II, en Egipto, la Santa Polonia, bueno, pues es una de las vírgenes, de las santas, mártires que tantas hay en el cristianismo, ¿no? Santa Polonia es la santa de la odontología, ¿sí? Porque, bueno, eso hace una referencia a las torturas que recibió. Pero ella fue torturada y quemada viva como ejemplo a los esclavos, ¿sí? Y bueno, también es un referente de resistencia, de rebeldía, de abolición a la esclavitud, de libertad, ¿sí? Entonces, bueno, Apolonia reúne estas características de estos dos íconos, ¿sí? Pero al mismo tiempo se separa de ellos, porque Apolonia no termina siendo una femme fatal, ni es una virgen, ni es inocente de lo que hace, y tampoco cumple con el estereotipo de la madre, ¿no? Ella más bien es una viajera que está buscándose a sí misma, que en el camino se consigue con la autoridad de los demás, del mundo, es fiestera, baila, reta, le gusta retar a los demás, cuestiona. Es una mujer muy curiosa de su presente y de su historia. Bueno, en el viaje ella corrige algunas cosas, corrige algunas palabras, algunos hechos históricos y lo que más me gusta es cómo lo hace, ¿no? Ella tira de algunos recursos documentales como el diario de un corsario, como una pintura renacentista, un periódico antiguo o de algunos temas musicales, ¿sí? Con esto a mí me parece que Zavala hace una crítica, ¿sí? E intenta saldar como una deuda reinterpretando los registros históricos. ¿Sí? En este caso, Ujú. bueno, del Caribe. Una de las imágenes más claras de esto está en la primera parte del libro,
Ella habla sobre un pirata que asedia la ciudad de San Juan, ¿sí? Por allá en 1500 y tales. Eh, bueno, es un pirata holandés que intenta desplazar el poder español, pero lo hace sin éxito, ¿sí? Es un intento frustrado. Sin embargo, en 1600, un pintor español hace una pintura, ilustra estos hechos. Ujú, Y bueno, durante el libro, Apolonia narra, o mejor dicho, ella describe algo totalmente diferente a lo que uno termina viendo en el cuadro. El cuadro existe, ¿sí? Yo lo busqué, busqué la referencia, pero la ujú, descripción que hace Apolonia es totalmente diferente. Ella cuestiona desde la fisionomía del pirata hasta las figuras secundarias que hay en ese cuadro, ¿sí? ujú. A mí me gustaría citar eso, pero no lo voy a hacer para reducir tiempo. Esa parte fue una de las cosas que más me emocionó cuando la leí. ¿Sí? Ni el pirata se Mm, vestía como se ve en el cuadro, ujú. ni todos los que luchan eran españoles, ¿sí? O sea, los isleños estaban defendiendo su ciudad también en ese entonces. Claro. Y bueno, dicho esto, em, em, bueno, me parece que Iris Zabala plantea una crítica a las obras de consumo masivo y a los registros históricos, ¿sí? Es una crítica similar a la que Ujú, plantea Guy Debord en la Sociedad del Espectáculo. Por ahí va a estar mi eje de investigación. Eh, Guy Debord habla sobre todo, bueno, en la Sociedad del Espectáculo, Guy Debord toca algunas categorías, pero la que más me interesa es la relacionada a la homogenización de la cultura y, bueno, a lo relacionado a las obras de consumo masivo, ¿sí? Iris Zabala, desde un punto femenino y caribeño, cuestiona esas imágenes históricas que terminan como oscureciendo el pasado, ofuscándolo y simplifican el presente, ¿sí? Y bueno, esto nosotros mismos a lo largo del seminario, al inicio del seminario, ya a esta altura nosotros tenemos otras imágenes del Caribe, pero al inicio del seminario y durante el seminario nosotros hablamos de algunas imágenes que representan el Caribe, ujú, como la playa paradisíaca, la mujer en bikini, el cóctel, la piña colada, ¿sí? Todas esas imágenes lo que hacen es limitar la definición del Caribe del presente, ¿sí? Ahí no vemos ujú, colonialismo, ni mestizaje, ni esclavitud, ni saqueo de recursos, no vemos la caña de azúcar, ujú. el algodón, no se ven a los piratas, a los españoles, a los franceses, a los holandeses, y esa es una de las degradaciones de las que habla Guy Debord. Ujú. Y bueno, Bien. al Ajá. final, además de esto, también noto algo que menciona Noam Chomsky en La manufactura del consentimiento. Él dice que, o sea, ellos hablan sobre un control social, ¿sí? Desde el poder, ¿sí? Pero no Ujú, dice que esto es necesariamente intencional, ¿sí? Lo que me parece ujú. curioso es que ambos textos, Manufactura del consentimiento y La sociedad del espectáculo, en ambos textos coinciden que hay cambios que están dando lugar a nuevas narrativas. Y me parece que esto es lo que está haciendo eh, Irizabala. Ok. Bien. Este, una de las tesis de Benjamin de las, o sea, me parece, bueno, si entendí bien la hipótesis, ¿no? Que es esta movilización, ya hemos hablado en otras exposiciones sobre, por ejemplo, el concepto de la categoría de intertextualidad política que pudiera servirte, ¿no? Pero yo creo que este gesto, desacralizador, quizás tiene mucho sentido leerlo desde Benjamin, ¿no? Desde una de sus tesis de la filosofía de la historia, porque precisamente creo que está esta intención de desestabilizar el monumento, que es la imagen que usa Benjamin y que creo que, claro, un monumento fija significado. Tenemos una imagen del pirata o de la bruja o de la esclavitud, ¿no? Y como que esos significados pueden ser socavados desde la escritura literaria, ¿no? Por eso me parece, aunque yo
siempre diré que ese texto no, ¿cómo se llama? No es tan nuevo lo que dice Menton, pero el libro de Menton, el de Nueva Novela Histórica, es contemporáneo con el de Zavala, se escriben y se publican más o menos a la vez. Entonces creo que puede funcionarte también. Siempre digo que esto no es tan nueva la novela histórica de la que habla Menton, porque hay registros de mujeres haciendo eso desde el siglo XIX, pero bueno, ahí se habla del gesto de sacralización y creo que puede resultarte útil, ¿no? Yo no sé si tienes como listadas o delimitadas. Ah, te iba a hacer un comentario sobre la esclavitud, pero un poco al margen. Claro, hay esclavitud desde que existe la humanidad, pero la esclavitud como industria que implicaba secuestrar a alguien, llevarlo, venderlo, etcétera, convertirlo en mercancía, es algo muy característico de este proceso de colonización de América, ¿no? Bueno, América no, desde Europa hacia donde fuera. Entonces, claro, no es la esclavitud porque seas mi prisionero de guerra, o porque estés pagando una deuda, o porque no, es una actividad comercial, ¿no? Es un puerto, o sea, es compra y venta, se convierte en una actividad comercial sumamente prosperada, ¿no? Entonces, claro, por ahí creo que va la especificidad y eso sin duda hermana la esclavitud del mundo anglosajón, de Estados Unidos, el Caribe anglo, etcétera, con el del Caribe hispánico, ¿no? Que es de lo que nos habla la autora. Bien, cerrado esto, quería hacerte dos preguntas. La primera es cuáles son las categorías o cuáles son los elementos del imaginario en los que pensaba centrar el análisis. Me suena que la esclavitud es uno de los que es reescrito o replanteado, pero bueno, nos cuentas mejor, ¿no? Y hay una cosa que me parece muy particular porque dices muchas veces, no es una historia de piratas, no es una historia de esclavitud, no es una historia de bla, 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 es una historia de qué. Era la otra, ¿cómo lo clasificas? ¿Cuál es tu punto de partida para hacer el análisis? Bueno, es realismo mágico, pero es una historia de viajes. Para mí me parece que Apolonia lo que hace es viajar por diferentes épocas, ¿sí? Es multitemporal y no Ujú. lineal. Y Ok, bueno, en cuanto a las categorías, sí, estaba pensando, lo que pasa es que durante la investigación, o bueno, justo cuando terminé el libro, me puse a buscar qué había escrito sobre Apolonia y sobre Zavala, y conseguí ya artículos que hablaban sobre el, ¿cómo se llama? La metáfora del mar y el mito del mar, ¿no? Entonces ujú, no quise orientarme hacia esos imaginarios. Ya los estudié, ¿sí? Aportaron a esto que estoy haciendo, aportan a lo que voy a escribir también, pero creo que me voy a centrar en la cuestión, lo del registro histórico, cómo ella usa esos elementos pero y... ¿cuáles son? La pregunta es cuáles son los elementos. Ah, no los mencioné. Hay pinturas, hay temas musicales, hay canciones, hay boleros, ¿De qué hablan? de hablan de diferentes cosas. Sí, bueno, la pintura de las que les hablo, sí, es sobre un hecho histórico puntual, sí, que es interpretado por un español 100 años después, pero que Apolonia, 300 años después de los hechos, lo vuelve a reinterpretar, ¿ves? Ujú, Que es el asedio a la ciudad de San Juan. ok. Y ¿qué otra categoría puedo estar utilizando? Sí, El bueno, asedio a San Juan, de ah, acuerdo. Porque además es un acontecimiento fundacional, ¿no? sí, Entonces creo que por ahí tiene. de ese solo hay un registro histórico que es el diario de el corsario, del pirata que estuvo hace. Ujú, Entonces ella ok. cuestiona todo eso, ¿ves? Mm. Y hay un Y, cuestionamiento del archivo también. ajá, a eso me refería con registro histórico y bueno, también usa recursos de periódicos, de diarios en este caso,
la pintura y la música. De acuerdo. Bien, muchas gracias, Raúl. Aquí tengo anotados Nurieli, Erasmo, María. Sí, ya yo estoy por acá, voy a compartir desde mi ¿Quién computadora. habla? Ay, Nurieli. Nurgeli, ajá. No, no te veía. Ajá. Cuéntanos. Voy acá a compartir. Ujú, ¿Ven mi pantalla? Acá no me ven a ujú, mí. Sí, adelante, Noriel. Listo, muchísimas gracias. Bueno, mi proyecto se titula Identidad Femenina, Destino y Transgresión en Sofía de los Presagios de Gioconda Belli. Y lo que pueden ver acá, esta imagen que está aquí a la derecha, es una representación de cómo se vería Sofía con inteligencia artificial, que es importante su imagen. ujú, ¿Cómo paso esto? Pero aquí está, hacia abajo, ok. Bueno, para entrar en contexto es importante hablar de Gioconda Belli, que fue la escritora de esta historia. Ella nace en Nicaragua en 1948, se forma en periodismo y publicidad y a partir de la década de 1970 comienza a escribir poesía. En toda esta poesía y también narrativa podemos observar que su escritura está enmarcada en distintos ítems, como por ejemplo la identidad femenina, el cuerpo y el deseo, una crítica al patriarcado y un vínculo entre lo personal y lo político. Su participación política estuvo fuertemente influenciado en su escritura, tanto así que ella tuvo que vivir pues el exilio para poder seguir escribiendo. Teniendo entonces este contexto de Gioconda, vamos a hablar sobre el corpus, el contexto del corpus. Y es que, bueno, Sofía se publica en 1997, narra la historia de Sofía, una mujer de padre gitano y madre, una mujer paya, es decir, que no era gitana, y se cría en el pueblo de El Diría, en Nicaragua, donde su origen y su diferencia son interpretados como signo de destino marcado por el presagio y también por el estigma. De hecho, su llegada es interpretada entre los habitantes del pueblo como que llegó el diablo o llegó el demonio, llegó la desgracia a la comunidad. A lo largo de la novela, Sofía va creciendo desde la mirada vigilante de la comunidad, porque ellos creen que ella es una amenaza. Entonces, continuamente están, uno, juzgándola y dos, vigilándola, a ver en qué momento, en qué parte ella se va a equivocar para decir, epa, decirse entre ellos como comunidad, si teníamos razón, ella no está bien, pues ella es una amenaza. Eh, bueno, en esta medida que va creciendo, la comunidad pues, la juzga y le tiene temor y asocia su cuerpo y su sexualidad y su carácter con lo mítico y lo amenazante. Ya vimos que en las imágenes anteriores, Sofía se ve muy, digamos que como muy voluptuosa y tiende a vestirse rebelde, contestona, tiende a vestirse también un poco más distinto al resto de la comunidad y por eso ya hay una cierta como desde un punto de vista físico o de vista, ya hay una cierta diferencia. Su vida ujú, adulta, especialmente matrimonial, que dura 8 años, evidencia las formas de control y de violencia que buscan domesticarla. Sofía se casa a los 17 años porque su padre adoptivo considera que ya salió del bachillerato y tiene que buscarle un hombre para que la pueda colocar en cintura, para que la pueda maestrar, ujú, porque ella, al ser tan rebelde, a siempre hacer lo que quería, pues en el pueblo tenían miedo de que ella se quedara como una mujer solterona, cosa que a ella no le preocupaba en lo más mínimo. Hay una parte ujú, interesante en el libro y es que cuando están en un baile, ella conoce al esposo, el esposo, no por amor, sino más que todo por una forma de control, decide casarse con ella porque quiere ante la comunidad hacerse el héroe. O sea, yo fui el que colocó en cintura a Sofía, yo fui el que domesticó la ujú, bestia, digamos de esta manera. ujú, Entre estas cosas, bueno, durante esos 8 años le prohíbe salir,
hablar con los empleados de la hacienda donde vivía y la vigila de tal manera que todas las fuerzas de Sofía pues se ven decaídas. Pasó de ser una mujer con tanto temple y fuerte a una mujer que yo diría que actuaba a la sumisión y estaba esperando su momento pues para poder salir adelante. La violencia Ujú, sexual también se ve bastante implícita en el matrimonio, porque aunque Sofía no quisiese, todas las noches y de forma sagrada, ella simplemente miraba el techo y dejaba que su esposo hiciera lo que quisiera. Ella dice que ese momento simplemente colocaba la mente en blanco y hacía lo que se tenía que hacer, porque de hecho ella lo comenta con su madre adoptiva y la madre adoptiva le dice, tienes que aguantar porque esto es lo que pasa con las mujeres y esto es lo que pasa en el matrimonio. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Entonces, en base a eso, ujú, ella sigue como que viviendo esta violencia y lo que sí me parece interesante es que a escondidas comienza a tomar pastillas anticonceptivas. Yo lo veo como una manera de decir, aunque tú estás tomando mi cuerpo, pues yo decido las consecuencias o lo que proviene de él. Un poco también del control que le fue arrebatado. No es hasta la muerte de su padre adoptivo y su madre adoptiva donde Sofía busca huir, busca irse de esa hacienda, ujú, mostrando también un proceso de conciencia y búsqueda de la libertad frente a los mandatos que le eran impuestos. Sofía se refugia entonces en su vida adulta, en lo mágico, en los curanderos de la comunidad, de la zona, que ellos la ayudan a hacer las paces, claro, digamos que no pasa en un día, es bastante tiempo, donde le ayudan a hacer las paces con ese destino impuesto y le ayudan también a ella a poder reivindicarse como persona y recuperar ese poder que le fue arrebatado durante su matrimonio, donde intentaron como domesticarla. Algo ujú. importante es que, bueno, Sofía se publica en 1997 y todos los escenarios que se manifiestan en el libro suceden en Nicaragua, es decir, son reales. Se ambienta en el Diría y también hace mención a Managua, que queda a unos 40 minutos del Diría. Y me parece interesante porque esto le otorga como más simbolismo a lo que estamos leyendo. Si bien no es una historia, digamos que basada en un hecho autobiográfica o de esa manera, pero sí tiene bastante elementos realistas que me parecen interesantes. Luego nos venimos con lo que sería el planteamiento del problema. Y bueno, la novela problematiza la construcción de la identidad femenina como un proceso atravesado un proceso atravesado por la tensión entre el destino y también la búsqueda de la libertad y la autonomía de Sofía. Dicha tensión se manifiesta de manera particular en el cuerpo y la sexualidad de Sofía. Ellos tenían miedo. Aquí está una representación de la inteligencia artificial de cómo se veía la comunidad. Entonces hay un contraste bastante marcado en cómo se veían ellos y cómo ellos veían también a Sofía. Ella, sin miedo de su sexualidad, eh, se expresaba a través de su cuerpo, que fue, digamos que, enclausado durante esos 8 años, y lo utiliza para sentir un poco de ese criterio personal. La novela también sugiere formas de resistencia que impiden la anulación total de la conciencia y la subjetividad femenina, porque aparecen estos curanderos que ayudan a Sofía a que ella pueda, digamos que recuperar el control de su vida y seguir con la libertad y irse pues más allá del presagio. Bueno, Belly cuestiona en estos digamos que en esta novela los patrones arraigados sobre la mujer en Latinoamérica, que si bien se escribió en 1997, pues hay patrones que se siguen manteniendo hasta la actualidad. Respecto a lo mítico, a la maternidad, a la comunidad y al matrimonio, perdón, y al matrimonio. Entonces, bueno, a lo largo de esta novela surge una pregunta de investigación que sería, ¿cómo construye Gioconda Belli la identidad femenina de Sofía, en Sofía de los Presagios, a partir de la tensión entre destino impuesto y búsqueda de libertad en un contexto de violencia patriarcal y control del cuerpo femenino? ¿Cuál sería la justificación para este trabajo, esta investigación que estoy haciendo? Bueno, tiene relevancia dentro del campo de la literatura femenina, este, entre la literatura latinoamericana contemporánea, ya que hace una conexión entre la narrativa femenina, una crítica al patriarcado
y la reestructura de lo mítico desde un punto de vista contemporáneo. También aporta los estudios de narrativa escritos por mujeres y permite problematizar, uno, la identidad femenina, dos, el poder y la marginalidad y la violencia patriarcal. La novela ofrece una lectura crítica de los mandatos sociales sobre el cuerpo y el destino de las mujeres. La hipótesis. En Sofía de los Presagios, Gioconda construye a Sofía como un sujeto femenino cuya identidad se configura de forma permanente respecto a la tensión entre el destino que le imponen por ser gitana, por tener como esa maldición en la sangre, y la búsqueda de esta libertad personal, que yo lo veo más una libertad sobre su propio juzgamiento y como la juzga la comunidad, ¿no? También. La hipótesis busca mostrar que la novela plantea la identidad femenina como un proceso de resistencia, incluso eh, dentro de las estructuras de dominación, donde la mujer debe sobrellevar la violencia como forma de costumbre, pero se libera de estas limitantes gracias al pensamiento crítico y a círculos de apoyo, que estas dos cosas pues son bastante fundamentales. Y a pesar de todo lo que sucede dentro de la novela, no logra anular completamente la conciencia de Sofía, el deseo, uno, una parte del deseo de lo que muestra su cuerpo, y dos, el deseo de salir de allí, y tercero, la capacidad de resistencia que tiene Sofía a lo largo del tiempo para poder sobrellevar todas estas situaciones de violencia que vive dentro de su comunidad y de su hogar. Dentro del marco teórico, tenemos a Simone de Beauvoir, que ella habla sobre la mujer como construcción social. Hay un libro de ella que me gusta que se llama El segundo sexo. También tenemos a Rita Segato, habla sobre violencia patriarcal, control simbólico y corporal del cuerpo y con su trabajo las estructuras elementales de la violencia. Y bueno, es importante tener sobre la mesa la crítica literaria feminista y las obras complementarias de Gioconda Belli para saber un poco más sobre el contexto en el que ella escribe. La metodología, bueno, esta investigación se basa en un análisis textual cualitativo, enfocándose en estudiar, analizar los episodios clave de la vida de Sofía, su infancia desde el abandono, su sexualidad, que empieza a experimentar al momento de que se casa y luego suceden diversos episodios o acontecimientos, y la experiencia matrimonial, ¿no? Que son puntos clave dentro de la vida de Sofía y pueden resignificar el cómo ella se comporta y cómo ella llega a vivir esa, digamos que la consecuencia. Con especial atención a la representación del cuerpo femenino, que en esta novela es súper importante, y dos, del símbolo de destino y transgresión. De hecho, a mí este libro me encantó tanto, 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 me lo recomendó Mónica. Yo lo leí en PDF, pero me encantó que lo busqué donde pude, aquí en Venezuela, y me lo compré, lo tengo aquí en físico, lo muestro con orgullo porque me costó conseguirlo, pero al fin lo tengo. Y bueno, les dejo ya para finalizar esta frase de Gioconda que dice, Sofía comprendió que no había presagios capaces de vencer la voluntad de quien decide ser dueña de sí misma, de su vida. Gracias. Bien, muchas gracias, Nurieli. Fíjate, gracias. Si quieres, deja de compartir. Ok, Bueno, yo creo que te vas en el planteamiento teórico como muy a los clásicos, ¿no? Simón de Beauvoir y Rita Segato son casi que el servicio militar obligatorio, ¿no? Pudieras hacer alguna otra revisión de otras lecturas del género y de los problemas y de la corporalidad que pudieran serte útiles, ¿no? Este, bueno, sigo con el servicio militar obligatorio, Braidotti y Butler, pero hay cosas más contemporáneas que quizás te permitan hacerte preguntas, ¿no? Ya ese libro se lo recomendé a alguien más, pero fíjate en Calibán y la bruja de Silvia Federici, porque habla justo del cuerpo femenino y bueno, y no es propiamente una bruja Sofía, pero creo que la forma como se inserta en el aparato dentro de la novela, dentro del aparato productivo de Nicaragua, tiene alguna vinculación. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo ves el Caribe? Porque te vas a un territorio y volvemos a nuestra primera clase en la que hablábamos del Caribe como
territorio geográfico, territorio geopolítico y territorio cultural, ¿no? En el que, bueno, vemos que no necesariamente coinciden las fronteras y en todo este debate que rechaza o que parte del debate, una de las partes rechaza el insularismo y dice, se extiende, cuando leíamos a Juan Duchesne hablando de los Guayú y de todo esto, ¿no? Cómo se extiende el Caribe hacia el interior de las penínsulas, ¿no? Sin duda, bueno, además Nicaragua es un país muy pequeñito. Cuando leímos Son vacas, somos puercos, nos damos cuenta de que los piratas que entran por el Caribe llegan casi que a San Cristóbal o a, ¿no? Cuando están en Maracaibo recibiendo o apropiándose de, o a Mérida, ¿no? Apropiándose de las riquezas generadas por los sembradíos y todas estas cosas que sabemos que pasaron. Eh, el, la pregunta sería, a ver, Daniela tiene un comentario aquí interesante, el disciplinamiento Foucault, ¿no? Daniela, es lo que le estás recomendando. La Sí, idea del buenos días. ajá, buenos días. La idea del disciplinamiento también me parece que es interesante lo que te dice Daniela. La gran pregunta es cómo anclas esto en el debate sobre el Caribe, ¿no? Toda tu reflexión sobre Sofía, el cuerpo femenino, la relación tensa, permanentemente tensa con el mandato patriarcal. Por otro lado, hay una cosa que a mí me parece muy interesante de Yoconda Belli, ¿no? Y es que todo este pensamiento mágico, esotérico, asociado a las mujeres caribeñas, también está asociado a las mujeres gitanas. Entonces, como que hay un punto de encuentro. Bueno, Ujú. cuéntame tú, ¿cómo pones esto en diálogo con el problema central del curso? Bueno, en el libro Bien. se manifiesta bastante la parte de, hace mucha referencia a, por ejemplo, el mirador de Managua, donde se ve donde ellos ven Ujú, el mar y todo lo que tienen allí. Yo siento ujú, que el mar desde esta perspectiva más contemporánea es como Gioconda va, digamos que no utilizando elementos ujú. verdaderamente propios del mar, sino que va utilizando elementos del territorio y te va llevando a lo largo Claro. de la Pero novela. fíjate que ella nos está hablando del mar Pacífico, del Océano Pacífico, ¿no? De Managua, o sea, Ujú, de la sí, otra sí, costa. El sí, asunto es sí. cómo llega, que era un poco lo que hablábamos de, la verdad es que ahora no me acuerdo cuál. Alguien habló de una novela colombiana que no era En diciembre llegaron las brisas. Y hablábamos precisamente de eso, de cómo se va hacia el interior del país, ¿no? Ujú, Ok. Bueno, yo lo que siento es que se puede interpretar desde el punto de vista desde el territorio, no como tal desde el mar, sino como del territorio, donde ujú, Gioconda va atravesando, se lleva a Sofía por estos distintos, digamos que distintos estados o distintos, ella los manifiesta como distritos, como municipios, y van ujú, sucediendo distintas cosas a medida que ella lo va como va creciendo esta identidad de Sofía y Sofía va llegando a territorios un poco más amplios, porque al principio ujú, ella, el esposo ni siquiera la dejaba salir de donde ella vivía, entonces ella comienza con esta libertad a moverse por el ujú, territorio, va a Managua y va a otro poblado que es donde están estos curanderos, que ahorita no recuerdo el nombre, entonces lo veo ujú, más como del punto de vista de desplazamiento, buscando la libertad, que hace una semejanza a lo que vive Sofía dentro de la novela. ujú. Bien. Y bueno, necesariamente si llegaron de Europa tuvo que llegar por la costa atlántico, ¿no? Que es otra cosa que también se ve, la entrada de la familia al territorio nicaragüense. Pero bueno, por ahí búscatelo si en algún momento mencionas a Bilwe, a Puerto Cabeza, o cómo se relaciona esta costa Pacífico con la otra costa de Nicaragua, que por cierto está cerquita, mucho más cercana que las que vemos en Colombia, ¿no? Son unas pocas horas de tránsito. Bien, gracias, Muchas Nuriani. gracias, profesora. Por aquí andaba María, creo. Ajá. María, te escuchamos. Soy la última. Sí, bueno, quedan Erasmo. Ah, no, sí se conectó Erasmo, que no estaba conectado. Sí, no, yo pido por favor ser de última porque tengo un pequeño problema aquí. Erasmo, ¿podrás participar tú ahora? Buenos días para todos. Sí, claro. Ok, te Yo quiero escuchamos.
Claro. Entonces, ya que estoy viendo aquí, ¿cómo puedo enviar aquí la presentación al correo de Bordes? Entonces, es muy sencilla. Si no, pues entonces les Bueno, la puedes puedo. mandar al WhatsApp. Sí, la puedes enviar al WhatsApp o al grupo de WhatsApp o al correo de la maestría Ah, o, ok. Entonces, o por aquí por el chat de Zoom también. Más fácil. ya va. Ah, es que ya voy a buscar entonces el, voy a buscar entonces el cable, sí. Lo que pasa es que no sé cómo. O si lo tienes en el teléfono, entonces usa el WhatsApp. Ujú, ¿Sí salió? No, está. ujú. Bueno, a propósito de Apolonia, ya que se sumaron más compañeros, eh, el libro de Apolonia o de las islas es un libro que se lo recomiendo a mis compañeros. ¿Sí? No me atrevo a sugerírselo a usted, profe, para que lo agregue al corpus. Me parece que el corpus estuvo espectacular. Mm, Cada autora, cada novela que leíamos me gustó muchísimo y me entusiasmó muchísimo. Y bueno, en este sentido, creo que este libro de Apolonia estuvo a la altura, ¿sí? Y se lo recomiendo a ujú, mis compañeros. Yo estoy comprometido en digitalizarlo para compartírselo a ustedes, ujú. pero me entusiasmó muchísimo. O sea, me mantuvo al nivel de las otras autoras, ¿sí? Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando hablamos de Marisé Condé, hubo varios comentarios que decían como que esta es más feminista que las anteriores, que los capítulos Sí. anteriores, ¿sí? Y bueno, era un entusiasmo que iba así creciendo, eh, que noté así en el grupo, que noté en las clases tras Ujú. clases, y me parece que Apolonia está a esa altura. Ok. Era la que seguía en Sí, el. sí. Bien. Mantuvo ese nivel y bueno, es un libro que me emocionó muchísimo y bueno, es esas obras que luego de que uno las ve, se las quiere compartir a todo el mundo, ¿no? Buenísimo. Creo que terminaron como queriendo mucho sus libros, todos los que expusieron. Entonces, ujú. Está muy bien que nos lo recomiendes, ¿no? Erasmo, cuéntanos, ¿qué ha pasado contigo? Ah, no, es que me desconecté, es que está el archivo, entonces voy a, bien, ya va. Tengo cómo pasar aquí el archivo. Bueno, entonces yo voy a hacer, Te silenciaste, Erasmo. ajá, voy a hacer entonces la presentación. Aquí Ujú. no puedo subirla. Bien, entonces yo lo que quiero, eh, bueno, también me ha comentado el profesor Otto Rosales y una de las cosas que me enseña es que eh, también entonces aparte del estudio y la exigencia teórica, pues nosotros tenemos que buscar también hasta aquellos textos que nos apasionen, ¿sí? Claro. Entonces lo que yo propongo para eh, el proyecto de ensayo de este seminario es lo siguiente: la ausencia, el deseo e identidad. Un ensayo Ujú, comparativo entre la poética de Constantino Cavafy y la poética de la novela Son vacas, somos puercos de Carmen Bullosa. ujú, ¿Ok? Entonces, mi hipótesis de análisis es las metáforas comunes y divergentes de la ausencia, el deseo y la identidad entre la poética de Constantino Cavafy
y la de la novela Son vacas, somos puercos de Carmen Bullosa. Ujú. Entonces, yo desglosé esta hipótesis en tres aspectos relevantes que yo creo que entonces van a quedar bastante, digamos, apretados de trabajar en el ensayo, porque son temas que exigen una amplia exploración. Y bueno, aquí me está, como quien dice, supervisando aquí. Tengo uno de los textos en físico de respaldo, que es la segunda edición de Los 100 poemas de Cavafí, una traducción al español de Francisco Rivera, que se hizo a partir del texto original griego. ¿Sí? Esta Ujú. segunda edición de 1987 solo sacó, o lo publicó, mejor dicho, Monte Ávila Editores. Entonces allí, de verdad que es una gran fuente de consulta, y además que allí está un estudio de Francisco Rivera sobre, un breve estudio sobre lo que es la poética de Cavafí. Entonces, a saber, eh, retomando, la hipótesis mía se divide en tres: la ausencia física del ser amado como presencia en el discurso poético, en la poética de Cavafí, la novela de Bollosa; el deseo como lectura e interpretación del cuerpo en los márgenes de la cultura; coincidencia y contrastes entre Cavafí y Bollosa; Ujú. y la identidad y la noción de máscara, las personas en las poéticas de Cavafí y Bollosa. ¿Ok? Ujú. Entonces eso es lo que yo quiero plantear. Me gustaría compartir un poco lo que es el anteproyecto del ensayo. Sí, Sí. entonces, sí, entonces les leo, ¿ok? Lo que tengo aquí, el archivo abierto. Dice que el cuerpo del sujeto poético y cultural, según plantea otra autora que me pareció muy buena su lectura, además que lo hace en profundidad de lo que es el cuerpo en la narrativa de Carmen Bollosa, que es Laura Pirot Quintero, uno de los textos allí, otro de los textos de los cuales me apoyo. Entonces, dice así: el cuerpo del sujeto poético y cultural, según plantea Piero Quintero y otros autores, constituye un espacio complejo, pleno de subjetividades abordadas en la literatura según sus potencialidades y posibilidades. No obstante, otras disciplinas como la sociología, la historia, los estudios culturales, entre otras, establecen un diálogo necesario con la literatura en aras de abrir otros horizontes de interpretación y reconocimiento del sujeto en los espacios culturales, sociales y políticos. ¿Sí? Entonces, parto entonces de esa premisa, eh, digamos, de ese abanico de posibilidades teóricas también que Ujú. me ha abierto este seminario, para entonces poder también diversificar ese análisis de lo que es también la teoría literaria. ¿Sí? Porque también, según lo que plantea Jonathan Kuller, nosotros no podemos, digamos, separar ese sujeto de lo que son los lenguajes y sus posibilidades y sus potencialidades dentro de dentro de ya sea una novela o ya sea una poética en específico, ¿sí? Ujú. Y también cada autor va creando su propia teoría literaria, que es inseparable dentro de la obra, porque cada obra eh, también exige criterios de interpretación nuevos, que no están disponibles dentro de lo que son los, digamos, eh, la mayoría de aparato teórico contemporáneo, ¿sí? Según lo que dice también el teórico literario Jesús González Maestro, en cuanto a lo que es la poética también, o sea, su potencialidad de innovación. Y a mí me interesa, de por sí, que el estilo de la poética de Cavafí y el estilo de la poética de Bollosa nos exigen a nosotros otros horizontes interpretativos, y eso es lo que eh, yo quiero también explorar, ¿no? Eso es un ejercicio pues bastante, digamos, exigente en lo que es el ensayo, y eso es
lo que yo quiero también abordar. Entonces, bien, comparto un poco lo que es lo que les he dicho de Ujú, también de esa lectura que tiene tan personal y original y holística que tiene este Jesús González Maestro, no solo de la poesía, sino también que esa lectura que él nos propone se puede aplicar a esas obras que destacan también por su originalidad y por abrir nuevos horizontes, ¿sí? Dice que la ujú, poesía también es un sistema racional de ideas. Entonces, en una reflexión que yo también hice sobre lo que él propone, sin embargo, el racionalismo de esas ideas es de carácter insólito y tiene una potencialidad interpretativa y distinta y superior a buena parte del horizonte nociológico de las disciplinas relacionadas con la literatura. O sea, a nosotros también se nos va a plantear una reflexión a través de la obra literaria sobre qué es lo que es el conocimiento, ¿sí? Y eso es uno de los grandes valores insustituibles de cada obra literaria que nosotros estudiamos. Pero ¿qué pasa? ujú. Hoy la poesía se encuentra en franca desventaja respecto a buena parte de las teorías literarias respecto a su relación, respecto a lo que es su peso simbólico de lectura del mundo y de nosotros mismos. O sea, a nosotros, la mayoría, buena parte de las veces, y también con buena parte de las personas, eh, ese impacto, digamos, de significado y de interpretación de la poesía se ve diluido por todas las dinámicas, por decirlo así, culturales contemporáneas. ¿Ok? Hay varias maneras, bueno, ya digamos, dinámicas sociales, culturales, lo que es las redes sociales, se comparte también mucha poesía, hay muchísimas páginas de poesía en redes sociales, pero lo que es una lectura profunda, digamos, lo que abra nuevos horizontes a cada persona, ya es, ya es algo que se vuelve marginal. Porque esa es la situación de lo que es la poesía o el género poético. Entonces, de manera que urge, o a mí, en el análisis que yo hago, urge en un sentido ético y axiológico de los estudios literarios, hay que abrir horizontes de interpretación e interrelación entre obras que en su tiempo cuestionaron y siguen cuestionando el status quo de lectura y representación de lo corporal, la ausencia, el deseo y la identidad. ¿Ok? Bien, Ujú. ajá, Entonces, yo quiero seguir aquí, eh, quiero citar algunos fragmentos de lo que es el ensayo de Laura Piros Quintero y ujú, también lo que es la poética de Cavafí. Sí, no sé ujú. si si queda tiempo. Sí, lo que te iba a decir es que como queda poco tiempo realmente, yo sigo sin ver Ajá. del todo el anclaje de tu propuesta con los problemas teóricos y con el corpus presentado en el curso. Entonces, si ahora en tu cierre tú puedes volver al Ujú. curso y decir cómo se relaciona tu planteamiento con los debates que hemos tenido y cómo se desprendió de aquí, sería interesante, ¿no? Es importante oírlo. Ah, ok, claro, 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 Ajá, profe. Sí, bien. El anclaje de lo que es con el curso es precisamente la segunda parte o el segundo aspecto de lo que es mi hipótesis de análisis, que es ujú, el deseo como lectura e interpretación del cuerpo en los márgenes de la cultura. ok, Sí, entonces eso es algo, todas las obras literarias que hemos analizado, que usted nos ha dado a escoger, sí, ujú, entonces nos plantean a nosotros lo que es una lectura del cuerpo y una interpretación, una ujú, exploración de lo que es eh, el cuerpo y sus símbolos en lo que son los márgenes de la cultura, más allá de las ideologías establecidas, más allá del poder establecido. ok, Ese es el anclaje que yo propongo
¿sí? Ujú, Entonces yo estaba considerando reducir esos tres aspectos de la hipótesis principal a dos, que es que tienen que ver más con el curso, que son los siguientes. El ok, deseo como lectura e interpretación del cuerpo en los márgenes de la cultura, coincidencias y contrastes entre la obra de Cavafy y Boullosa, y la identidad y la noción de máscara, las personas en las ujú, poéticas de Cavafy y Boullosa. ok. Bueno, ten presente cuando escribas tu texto el Caribe, que es nuestro problema principal. Ok. Ujú. Bien, ibas a decir algo más, ¿no? Sí, yo quería entonces también, bueno, para cerrar la presentación del texto, que no lo tengo por aquí. Sí, yo tenía el texto aquí. eh, por aquí estaba, ajá. Claro, yo quiero entonces finalizar la presentación con el, el epígrafe de la novela Somos vacas, son vacas, somos puercos de Carmen Bullosa de Eugenio Montejo. Ujú, Sí, porque es algo, nos pone en contexto de lo que es precisamente esa lectura que se enfrenta también a esas interpretaciones del deseo y del cuerpo establecidas por, digamos, los parámetros oficiales, ¿sí? Entonces voy a ujú, hacerles lectura del epígrafe y yo quiero también, bueno, en mi experiencia como escritor y y como poeta, pues el leerles también una variación de ese poema que yo ujú, escribí, porque tiene que ver eh, con el tema del curso, pues. ujú. Bien, entonces le leo primero El esclavo de Montejo. Ser el esclavo que perdió su cuerpo para que lo habiten las palabras, llevar por huesos flautas inocentes, que alguien toca de lejos, o tal vez nadie, solo es real el soplo y la ansiedad por descifrarlo. Ser el esclavo cuando todos duermen, y los hostiga el claror incisivo de su hermana la lámpara, siempre en terror de estar en vela frente a los astros, sin que pueda mentir cuando despierten, aunque diluvie el mundo y la noche ensombrezca la página. Ser el esclavo, el paria, el alquimista de malditos metales, y transmutar su tedio en ágatas, en oro el barro humano, para que no lo arrojen a los perros al entregar el parte. Ujú, Ahora voy a leer eh, la variación del esclavo escrita por mi persona. ok, No he, no he perdido mi cuerpo, habito otros en mis límites o reverencia. Vos que buscas saetas aún ignotas de Santa Teresa, umbrales respirando como piedras o sombras solares, para que las habiten las palabras que crecen buscando todo en donde, cada bendición ignota de los hombres. No he perdido mi cuerpo, invento el fasto de Circe y Dionisio tras el silencio, libación ígnea hacia otra con cada copa o cráneo con todo maxilar, poema ujú, tenso como un arco, hasta quebrarse a cada noche o caída ritual, solo persiguiendo la luz tras su relámpago negro. Poesía, cuán poco puedes oírte en nosotros, cuánta roca o azucena habrá de besar, amorosa, la pobre y definitiva arena de nuestros huesos. Mas hoy colmas cual signo de mis vértebras, has de demorar en tu llama que inventa el tiempo y del ser. Hay una lámpara en mis ujú, huesos que murmura, hogar, íntima inmensidad, potente en el futuro, irreverencio todo vid, vacío potente tu hoja acontecida, esta tercera cosecha que aún no es,
crisol que bendice tierra y cielo ignotos de sí, perder cada cuerpo como juego sagrado, iniciación, luego página abrasadora en su blancura para que me habiten sus palabras. Gracias. Gracias. Bien, bueno, un poco mi observación general, ya te la hice. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, Erasmo. Mi observación digamos, personal, ya te la hice. Eh, este, Siento que como que de algún modo te estás yendo hacia una posible lectura de, 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 de Bullosa que la despega del problema. El problema del cuerpo o el debate del cuerpo ciertamente está presente en el Caribe, ¿no? Pero en las discusiones sobre el Caribe. Y creo que también la desconfianza como y en esto vuelvo a Raúl, ¿no? La desconfianza del relato histórico también está presente en los dos personajes, en los dos registros, ¿no? En Cavafi y en Bullosa. Pero bueno, como veo que no hay del todo una coincidencia, bueno, geográfica o, o de ciertos intereses, creo que por ahí pudiera ir. eh, a ver, que no pierdas de vista el cari. Ah, perdón. Nurieli, no, lo que decía era en principio eso, ¿no? Que como no hay coincidencia ni de época, ni geográfica, ni identitaria, ni cultural, con respecto a esto, con respecto a los dos autores que pones en diálogo, que intentes establecer y por supuesto que todo lo que mencionabas del deseo, el cuerpo, lo redirijas al Caribe para que se pueda ver la reflexión, ¿no? Que se está pidiendo. Bien, gracias, Erasmo, y gracias por compartirnos tu poema. Eh, Muchas María, gracias a ustedes por escuchar. se Gracias. cayó María, ¿no? No, no, Ay, ¿por dónde andas? No te veo. Ah, ya te vi. Ajá, estoy con, cuéntanos. aparece creo que un gatico por ahí. Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. Te Bueno, escuchamos. que quisiera saber si ellos recibieron las últimas diapositivas. Camilo, no sé. Sí, ya estoy abriendo la Ujú. presentación. Puedes empezar. Ajá. Ya estoy a punto. Bueno, todavía, o sea, yo les aviso porque primero debería hablar de la autora que no la metí en las láminas, este, y bueno, ponerlos un poquito en contexto, ¿no? Y bueno, decirles que eh, para entender un poco esta novela hay que irse, o deberíamos irnos a la vida de Jean Rhys. Jean Rhys nació en Dominica y también tuvo una existencia bastante eh, 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 similar a la de, Be- perdón, ya va, Antoinette Cosway. Ella podríamos decir que es la voz de los desplazados. Nació como Ella Gwendolyn Reese Williams y vivió una vida marcada por la sensación de no pertenecer ni a un lugar, ni a su lugar de origen, ni a su lugar de adopción, que fue Londres. Nació en 1890 en Dominica, que también es una isla del Caribe, que no es lo mismo que República Dominicana, y fue hija de un médico inglés y madre criolla blanca, descendiente de escoceses. Creció en una sociedad posesclavista. Hay muchas similitudes entre parte de su vida con Ancho Mar de los Sargazos.
Como criolla blanca no era aceptada ni por la élite británica ni por la comunidad negra. Y esta ambivalencia es el núcleo de su obra. A los 16 años la enviaron a Inglaterra. El frío, el cielo gris, el rechazo social la impactaron muchísimo y siempre se sintió como una extraña allí. Estuvo en los años 20 en París, intentó ser actriz, corista, fracasó, vivió una vida errante en Europa, sufrió mucha pobreza, formó parte de la bohemia de las entreguerras. Sus primeras novelas, Buenos días, medianoche, presentan a la mujer Riz, personajes vulnerables, económicamente precarios, que siempre dependen de hombres y que luchan contra la alienación y el alcoholismo. Ella también tuvo dependencia con el alcohol. Hay una parte, no sé, bueno, si leyeron la novela, hay una parte donde Antoinette empieza a beber mucho. Ella desaparece durante casi 20 años, entre 1940 y 1960. Pensaron inclusive que estaba muerta. Estaba en la pobreza extrema y el anonimato en un lugar llamado Devon, de Inglaterra. Ella siempre sintió que Charlotte Brontë había sido injusta con la loca del ático en Jane Eyre. Sentía que Berta era un reflejo de las mujeres caribeñas, incomprendidas por Inglaterra, y de esa manera, ¿cómo se llama? Se me va la palabra, grotesca, presentada, como en el caso de la loca del ático. Entonces, en el 1966, a los 76 años, regresa publicando El ancho mar de los sargazos, que fue un éxito rotundo y le dio la fama mundial justo antes de morirse, cosa que ocurrió en el año de 1979. Esta novela es en esencia una autobiografía, dicen en las cosas que he leído, una autobiografía espiritual. Hay una cosita que se me escapó, que tal vez no sea tan importante, debo decir, ella se sentía tan incómoda y que de hecho le hacían lo que llaman ahora bullying, que ella desarrolló la habilidad de hablar muy bajo para que no se metieran con su acento, porque por supuesto tenía ese acento de la isla y se metían con ella, se burlaban por eso. Bueno, volviendo. Hay como una simbiosis entre Jean Rhys versus Antoinette y es una autobiografía espiritual, podríamos decir, de esta novela con respecto a la vida de ella. Compartieron la tragedia de ser demasiado blancas para ser negras y demasiado negras para ser blancas. Bueno, para Jean Rhys, el paisaje de su isla natal Dominica, era un paraíso de colores brillantes que contrastaban con la muerte gris de Inglaterra. Como todos sabemos, el clima allá en Inglaterra es muy oscuro, muy nublado. Antoinette ama la naturaleza salvaje de Colibrí, así como, o sea, hay esta comparación, pues. Ella, según el enfoque por donde me voy a meter, que ya vamos a caer en mi lámina, escribe la novela para humanizar a la sombra. Claro, ya no lo sabe. Para decirnos que fue lo que es lo que quiero demostrar. Ella intenta decir que detrás de cada loca hay una historia de rechazo, un hombre robado y un entorno que la empujó al abismo. ¿Ok? ¿Qué importancia pudiera tener esta novela para la literatura del Caribe anglófono y para el resto del mundo? Es considerada una de las obras más importantes del siglo XX porque cambió la forma en que el mundo veía al Caribe. ¿Ok? El Caribe es la identidad que le roban y el mar de los Sargazos es la trampa colonial donde esa identidad se pierde. Podemos ir a las láminas. ¿Ah? Ok.
Aquí tengo conseguí esta presentación, esta imagen que simboliza un poco el título de la obra. En la segunda lámina, ajá, ya va un momentico, que yo estoy viendo las láminas hasta aquí en mi casa y me voy a enredar. Déjame quitar las láminas mías. No, Mm. espera. ¿Cómo hago para ampliar la pantalla? Que como estoy con una computadora aquí prestada, estoy como vuelta a un 8. Mm. Ay, ¿me oyen? Sí, pero Sí, no sé. Ajá. sí, yo tampoco entiendo qué es lo que, o sea, maximiza la ventana. Ajá, no, ¿Quieres ver? ¿ustedes ven? ¿Me ven? Vemos tu No. ¿Cómo, pantalla. ajá, ¿cómo aparece mi pantalla? ¿Grande o chiquita? Grande está el 75%. Ah, ok, sí, no, porque es que a mí me aparece chiquitita. Bueno, yo les voy diciendo. Aquí está la presentación, ajá. Aquí está la primera imagen, la segunda María, imagen de la recuerda, universidad, la tercera imagen disculpa es, María, recuerda que nosotros somos los que estamos compartiendo la imagen, ok. ¿sí? O sea, Entonces van por la imagen donde aparece de alguna manera ilustrado lo que va a ser el devenir de este personaje. Entonces, Ujú. justificación. Ya vemos que el título es Sombras de la identidad criolla, figuras arquetípicas y estrategias de legitimación en la narrativa caribeña de Jean Reeves. Entonces, eh, en la lámina número 5, ahora sí, nos vamos a la justificación. La necesidad de analizar la identidad liminal del sujeto criollo en el Caribe post-emancipación. Esa identidad liminal es ese limbo donde ella está. Como diríamos que no es ni chicha ni limonada, que no es ni blanca ni es negra. O sea, ella no Ujú. pertenece ni aquí ni pertenece allá. Entonces, Ujú. este es eso, pues. La justificación que pongo es esa. La necesidad de analizar ese limbo en el que ella está, esa identidad liminal, y bueno, y demostrar qué ocurre allí. Antoinette representa el no pertenecer, siendo rechazada tanto por la sociedad inglesa como su entorno antillano. Por ejemplo, para los antillanos, para la gente de Jamaica, ella es una cucaracha blanca, entre las cosas más sencillas que le dicen. Y para los ingleses, es una criolla impura, es un ser peligroso, malévolo. ¿Ok? Ujú. Bueno, entonces el objetivo sería de este ensayo sería reevaluar a la loca del Ático bajo una mirada crítica sobre sus estrategias de legitimación. ¿Cuáles son sus estrategias de legitimación? Las que ella usa lo que ella hace para tratar de revelarse y de ser quien es. Por ejemplo, no ¿por qué me dices de esa manera cuando él le trata de cambiarle el nombre? Eso sería un ejemplo. Y él le cambia el nombre y le dice, te vas a llamar Berta, y ella no, ella se niega. Sin embargo, bueno, al final ella sabemos lo que pasa, que ataca, entre comillas, acata las cosas, pero Ujú. eso sería una estrategia de legitimación, el tratar de imponerse, así como Rochester la deslegitima, cambiándole el nombre, Ujú. callándole la boca, encerrándola y despojándola de todo lo que tiene. Entonces, pasemos a la lámina. Aquí conseguí esta imagen que me gustó muchísimo de la sombra para ilustrar lo que va a ir ocurriendo con ella. Y vamos a la lámina 7. El planteamiento del problema. Aquí tenemos 3 rechazos, que es lo que yo intentaré demostrar
que la llevan a ella a la locura. La población negra, el estigma de ser la cucaracha blanca. La sociedad inglesa, que la considera una criolla impura. El entorno familiar, que es una madre que no ofrece un espejo de identidad sano. Antoinette Cosway es una mujer que es muy fría con ella. Eh, eh, Annette Cosway es una mujer fría eh, que pareciera demostrar un profundo desamor hacia Antoinette y por lo tanto no es un espejo de identidad sano, no es un referente sano para Antoinette. A esto se le suma el paisaje, que es un entorno caribeño descrito como sofocante. ¿Cuál sería la tesis del problema? La locura se ha visto como algo biológico. Se presenta de esta manera. Allí tenemos, por ejemplo, cuando el medio hermano de ella, empieza a meterle cosas en la cabeza a Rochester eh, sobre Antoinette, que es una loca, que la mamá era loca, que eso es heredado, todo ese poco de cosas, ¿no? Y su madre, ok, estaba loca, pero se ha ignorado que que es el resultado de una lucha fallida por obtener un lugar en el mundo, porque cualquiera que lo rechace la mamá, lo rechaza la sociedad, la otra sociedad, lo rechaza el marido y hasta sufre la traición de una amiga. Recordemos el episodio con Tía, que no se va a volver loco así, ¿ok? Entonces, hagamos la pregunta de hipótesis. Lámina 8, ¿ok? ¿De qué manera la falta de legitimación social y la hostilidad del entorno empujan a Antoinette hacia una fragmentación de su identidad y la consecuente manifestación de su sombra? Esa sería la pregunta de esta investigación. Hipótesis. La locura no es heredada, es la consecuencia del fracaso de sus estrategias de legitimación ante la violencia de la exclusión social. Entonces, es lo que intentaremos demostrar, que ella se termina loca y haciendo todo el desastre que hace al final, porque no pudo imponerse ante el rechazo de la sociedad inglesa, de su marido, de los habitantes de la isla, de su madre, como todos sabemos, los padres son el referente más importante que tenemos los humanos. Si nuestra relación con los padres es inexistente o es mala, de eso va a depender la manera en cómo nos vamos a relacionar con el resto de la humanidad. ¿Ok? Ujú. Puedes Entonces, ir bueno, cerrando, María, ajá, por ahí favor. voy, Ajá. ya voy, un momentico. Ajá. El marco teórico, aquí uso la psicología analítica de Jung, el arquetipo de la sombra, de Zweig y Abrams, proyección del lado oscuro en sujetos marginados, que es el encuentro con la sombra, y el libro de Jean Rhys, análisis de la entidad criolla y el paisaje como desafío del canon europeo. Metodología, análisis cuantitativo hermenéutico de las tres partes de la novela, el nombre, la tierra, la resistencia y el aporte político, que sería la búsqueda de legitimidad, es un acto político porque desafía las jerarquías impuestas por el centro social, por el centro colonial, perdón. Cuando digo acto político me refiero, o sea, es como el gesto, una manera de rebelarse. Eh, el cambio de paradigma traslada a la discusión de la biología, traslada la discusión de la biología a la sociología del Caribe anglófono. Lámina siguiente, para ilustrar, ya va. Conclusión, el incendio final, que no es un acto hecho a propósito, porque
no lo es realmente, representa la estrategia de legitimación definitiva. ¿De quién? Del personaje que nos ocupa en esta novela. Resultado, al destruir el espacio del opresor, Antoinette deja de ser una sombra proyectada y recupera su nombre y su historia. Eh, una sombra proyectada porque todos los temores y los miedos que tenía Rochester los proyectó sobre ella. Bueno, he terminado. Puedes pasar a la página siguiente, que es una ilustración de lo que ocurre en Thornton Hill. La página donde me despido, yo, la última. Ujú. Gracias. Bien, muchas gracias, María. Dos cosas. Bueno, Ujú, en principio, si quieren comentarle algo, hay algo que es muy importante, ¿no? Y es que tu tesis central, tu hipótesis, tu pregunta está dirigida al determinismo, si la locura es determinista o no. ujú, Y una cosa que me parece que puede complicar tu proceso argumentativo es que tú usas fuentes, bueno, dos de ellas. Si quieres, puedes proyectar nuevamente la página con las fuentes, porque quería comentar algo más. Dos de las fuentes son fuentes de psicología o de psiquiatría. De hecho, ahora nuestro psiquiatra Javier, nuestro psiquiatra cabecera, acaba de decir no será la enfermedad, será la predisposición. Y eso es una respuesta psiquiátrica al problema. Pero tú estás analizando un personaje literario. Entonces, lo que puedes afirmar es que para Jane Rees, desde la perspectiva de Jane Rees, el determinismo que presenta Jane Eyre, que se presenta en la novela Jane Eyre, es desestructurado, desestimado. O sea, en esta novela la locura no es determinista, sino que se nos presentan una serie de factores del entorno que convierten a Antoinette en loca, ¿no? Y el ujú. segundo comentario que te iba a hacer es que al final dices que Antoinette recupera su identidad. Eso no ocurre en la ficción. Ella muere estando loca. Mm. Sí, bueno, pero esto es una cosa como simbólica, es lo que quise decir, porque ella no tiene la más mínima idea de que ella está tratando de legitimarse, nunca la ha tenido, ni tampoco que ella, bueno, según según mi óptica, este, ni que tampoco ella está bajo una sombra ni nada de eso. Como que no está bajo una sombra. No entiendo mucho la O sea, expresión. Ajá, todo lo que ocurre, incluso hasta el hecho, yo me imagino que pasa como le pasa a algunos escritores. Yo, por ejemplo, yo soy, digamos, una apasionada de ese arquetipo específicamente de la sombra, porque yo tengo un ensayo sobre un monólogo de un dramaturgo venezolano que se llama José Gabriel Núñez, ajá, donde le meto al monólogo el arquetipo de la sombra, porque esto es una cosa parecida como a el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, lo que ocurre en ese monólogo. Entonces, ujú. este, em, ¿qué te iba a decir yo? Eh, en ese ensayo que yo hice, lo que yo vi ahí, muchas cosas de las que yo planteé, él no, él no, es algo así como que tú escribes algo y no sabes que lo que resultó, no sé si me hago entender. Tú Sí, no que no lo has terminado hiciste de con decirlo. esa Ajá, idea, porque, o ajá. sea, Jean Reed no dijo, yo voy a escribir una novela así, así, así. No, o sea, eso aparece, bueno, lo estoy yo viendo. Yo me imagino que si nuestro psiquiatra le mete el ojo a la novela, lo puede ver. Claro, yo no soy psiquiatra, y bueno, de pronto tendré que hacer El ajustes. punto, más allá de ser psiquiatra, María, es precisamente que Antoinette no es psicoanalizable o terapiable porque es un personaje de ficción. Entonces, si la locura de Antoinette es heredada o se genera por el entorno o no, es una decisión de Jane Rees. Mm, Entonces, el asunto es que analizas cuál es la postura, cuál es el posicionamiento de Jane Rees frente a la locura o a la locura femenina.
¿no? Al momento de construir Antoinette. Y Pero por fíjate eso es lo que siguiente. me parecen interesantes las fuentes, o sea, está bien que estén ahí, pero estás tratando al personaje como si fuera una persona, ¿no? Ujú. Te escucho. Yo leí en alguna parte, lo que pasa es que tengo o sea, fueron tantos los apuntes y las cosas que leí que no tengo aquí Ujú, cómo citarlo porque no vamos a terminar nunca. Este, sobre, leyendo sobre la autora, si eso es una cuestión, hay una parte donde ella habla, que eso lo hemos discutido en algunos otros análisis, que había una época en que cuando la mujer trataba de imponerse, de rebelarse, la tildaban de loca. ujú, ¿Ok? Entonces, yo creo que lo dije en algún momento cuando hablábamos de la novela, que a mí no me parecía, ella se vuelve loca, sí, tiene esa predisposición, puede haber una predisposición, pero tú puedes tener una predisposición hacia algo, pero si no hay algo que te alimente eso, tú no pasas de tener la predisposición y ya. claro, Ya, el asunto es entiendo que que es un eso que tú personaje. estás comentando lo decide Jane Reese, que ella desate o no se desate, perdón, sí, lo decide Jane Reese, si la locura es producto de una predisposición, si no lo es, sino porque este es un universo ficcional, más allá de lo que pasa en el mundo real y de cómo funciona la locura, ¿no? Ujú. O sea, si ella quisiera en el universo ficcional que el personaje se volviera loco por comer naranja, pues se vuelve loco por comer naranja. Pero en este caso, lo que estabas proponiendo es que se vuelve loca porque el entorno, la fuerza, la locura, ¿no? Exactamente. Y eso, esa sería la propuesta de Jane Reese. No es una conclusión. O sea, Jane Reese está contestando al determinismo que aparece en la novela Jane Eyre, ¿no? Está contestando al determinismo según el cual las personas caribeñas son vulnerables, susceptibles a la locura, sobreemocionales, etcétera, ¿no? Dice, bueno, ¿quién no va a ser sobreemocional si vive semejante Sí, vida, bueno, o ¿no? sea, yo siento que ella escribió la novela para decirnos que detrás de cada loca, por ejemplo, hay una historia de rechazo, un hombre robado y un entorno que la empujó a la vida. Claro, esa hipótesis es literaria, esto último que acabas de decir. Esta es Es una hipótesis, ajá, una esa es hipótesis. literaria. Ajá. Ahora, lo otro es que hay una fuente que pones al final de tu lista, que por eso te pedí que proyectaras otra vez, que es una fuente que me da la sensación de que es un estudio crítico. ¿Me lo puedes leer, tu tercera fuente? No Se- veo, no. ¿Dónde dices, está? Pero dices me pone que, la lámina allí porque yo la guardé. ajá, Ah, la psicología analítica de Jung, ¿no? Proyección del lado oscuro de los sujetos marginados, el encuentro con la sombra, y dice análisis de la identidad criolla y el paisaje como desafío al canon europeo. Esto es un artículo crítico sobre Jane Reese, no, o ¿o sea, no? es lo que yo, bueno, o sea, a través de la lectura de la novela, se llega Ujú. ahí, pues. Es tu hipótesis, no es una fuente. Eso va a ser lo que tú vas a escribir. Ujú. Ok. No es que lo pusiste con la bibliografía, por eso me confundí. Un error allí. Pero falta, bueno, por eso faltaba el autor o la autora, y en este caso vas a ser tú porque el texto no está escrito. Sí, lo que intentaba era demostrar que la locura era la respuesta lógica a un mundo que te niega el derecho a existir. Ujú. Eso lo dice la autora. Y tú vas a demostrar que la autora Ajá, escribe la novela para decirnos eso, ¿no? sí. Bien, muchas Esta obra gracias. fue considerada una de las más importantes del siglo XX porque, ¿cómo se llama? Cambió la manera como el mundo leía y entendía a la literatura colonial, pues. Y eso, bueno, Ujú, eso fue como un nacimiento de una voz propia, pues. Porque la mayoría de las historias del Caribe eran escritas por europeos que veían a las islas como escenarios exóticos salvajes. Y me acordé aquí tantas películas que uno ve de bucaneros, de piratas, qué sé yo. Por ejemplo, la misma ujú, película Piratas del Caribe. O sea, es ujú. como nos pintan, pues. Bueno, Bueno, muchas gracias, María. No sé si alguien quiere hacerle algún comentario a María o no, o una pregunta. Por aquí hay algo escrito. Ajá. Laura, sí, tal cual. Era, o sea, el hecho de que se apropiara o tomara conciencia era un final distinto.
Bueno, como les comenté la semana pasada, estoy muy contenta con el resultado del curso. Creo que los problemas del Caribe se presentaron, no sé qué tanta resolución conseguimos, pero hicimos preguntas y eso es lo que motiva al resto de la investigación, ¿no? Un poquito como un ejercicio de despedida. Ustedes se acuerdan que el primer día estuvimos conversando sobre el archipiélago y los límites y si podíamos hablar de una identidad caribeña. ¿Eso se modificó en algo? Lo que dijimos en la primera sesión en la que estuvimos como lanzando ideas, se modificó en algo, hay algo que vean ahora que no hubieran visto antes. Porque además leímos novelas de Colombia, México, Venezuela con respecto al Caribe anglófono o francófono. ¿Hay alguna cosa que sientan que se haya modificado? Bueno, en mi caso se me modificó la visión porque yo no reconozco que este tipo de literatura que estudiamos durante tu seminario, no la había leído. Uno como que lee lo que, lo que le van mandando en los liceos y en las universidades y de verdad que tenemos algo muy vasto y rico que muchos no lo estábamos viendo y no lo estábamos aprovechando. Y bueno, y me parece que tenemos entre, con todo y el anglófono y el francófono y el hispano, tenemos muchos puntos de coincidencia Ujú. en las problemáticas. Pues claro, me imagino que por eso escogiste toda esa, o ese Hay una corpus. historia compartida, Sí, hay ¿no? una historia compartida. A ver, ¿alguien más quiere comentar algo? Yo les haría la pregunta, porque es mi preocupación de ahora, les haría la pregunta sobre Venezuela como país caribeño, ¿no? Y en estos días estaba viendo con todo lo que se ha dicho de Venezuela en el año 2026 y no se ha acabado enero. Mm. Que salimos todos los días en todos los lugares y la pasamos, ¿no? La pasamos hablando de Venezuela en todas las partes. Una cosa que me pareció muy interesante es ver, uno, la recepción de la migración venezolana en República Dominicana. Me tiene gratamente sorprendida, pero además como que me lo esperaba. Cuando yo he tenido oportunidad de trabajar con dominicanos, siempre he sentido como esa vinculación o esa identidad compartida que creo que está ahí, con Cuba ni hablar, y siento que es algo como que está muy arraigado en el imaginario de ambos países, ¿no? Este, y bueno, claro, hay una cuestión del Caribe como lugar, como ubicación geopolítica que tocamos poco en el curso, porque bueno, no podemos hablar de todo y finalmente estábamos hablando de identidad, de subjetividad, que fue la orientación que le dimos, pero también está presente, también es un debate que dar a partir de las obras, ¿no? Yo creo que Bien. este seminario debería haber tenido dos partes, porque Sí, uno se no, queda yo por mí corto. feliz con el gentío que se me quedó afuera. Fíjense ustedes los trabajos tan buenos que presentaron y todo el corpus que se nos reveló en las exposiciones. O sea, yo creo que nos vamos con muchas ganas de seguir leyendo escritoras caribeñas, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere decir algo antes de que nos despidamos? Buenos días, Estás profe. apagado. Perdón. Sí, dime, Elba. Ujú. Bueno, lo mío es más personal que eh, usted fue, estoy agradecidísima con la maestría por la oportunidad de tenerla a usted como docente, ¿no? Recuerdo que cuando leí María Libertad Suárez, que iba a ser mi docente, mi profesor, será la misma María Libertad Suárez que cité en mi tesis de pregrado, porque es que no hay otra. Entonces, bueno, quería hacerle ese comentario que pues me tuvo súper contenta y agradecida de tener esa oportunidad de tenerla a usted de Muchísimas profesor. Bueno, gracias, Elvanelli, pero no me dejas el chisme incompleto. ¿Cuál fue tu tesis por, de pregrado? porque es que yo en mi tesis de pregrado es sobre Crinaver, Mm, de un libro de Crinaver, donde trabajé pues algunos temas allí y trabajé una de mi marco teórico fue su libro
sobre criaturas que no pueden ser. Ujú. Las Y escritoras de los entonces, bueno, 40. sí, entonces eso, pues eso, esa es la anécdota, ¿no? De que cuando leí su nombre, pensé, no puede ser la misma, Dios mío, entonces, pero sí. Entonces, bueno, Oigan, era eso, profe. el chisme, porque ustedes van a hacer pronto una tesis de maestría. La investigación de criaturas que no pueden ser empezó en mi tesis de maestría, que ese es mi primer Ay, libro, ¿no? Y empezó el proceso de investigación en la... Así que le chismeo eso es por si se maravilloso. entusiasman a ir escribiendo, a ir pensando en su libro cuando terminen. Bien, muchas gracias, Nelly. ¿Alguien iba a decir algo más? Sobre la fecha de entrega de este trabajo que habíamos Ay, discutido Camilo, en un chat. ilumínanos. Camilo, ilumínanos. ¿Se puede después del 31, del día de este fin de semana? Adelante. Ujú. A ver, Hola, la pregunta básica es cuándo entrego notas. No, nosotros cuando entregamos el ensayo. hola, Ujú. Mariana. No, pues nosotros tenemos la costumbre aquí en el programa de darles entre 2 semanas, 3 semanas para la entrega del trabajo final, o incluso hasta un mes, no más de un mes. Si es un ensayo, Ujú. si es un artículo ¿A partir de cuándo? de la última clase que Ah, hicimos. bueno, A muchachos, partir nadie de está hoy, diciendo relájense y suéltense el moño, pero sí, ya saben que tenemos varios días, sí. ¿no? Sí, no puedes Ujú. darle 2, 3 semanas o hasta máximo o un mes. Y Ok. Ay, para María, entregar las notas luego, por cierto. te damos un mes para que entregues las notas. Ah, no, mira, pero que relax. En la Simón Bolívar deberíamos aprender de esta, ¿no? De esta manera Aquí no estamos relajada de leer. apurados. Claro, porque Sí, sí. entendemos que son bastantes estudiantes y leerse 14, 15, 16 Ujú. artículos siempre lleva tiempo, ¿no? Bien, bueno, muchachos, ya saben, o sea, yo creo que podemos plantearnos como ir cerrando a partir del 21 y si alguien ya lo subió y quiere revisarlo nuevamente, hágalo. Ya sabemos que tenemos como estos días de, de relax. En la Simón Bolívar nunca han hecho eso tan simpático por nosotros, todos corriendo. Entonces, bueno, muchas gracias. De verdad que estoy súper contenta con los trabajos, con las exposiciones. Creo que logramos un grupo muy lindo y la ULA siempre va a ser para mí un espacio entrañable. Ojalá nos volvamos a ver pronto. Que les vaya muy bien. Gracias a ti. Gracias a Profe, ti, Chao. Mariana. puedo, ya va, a ver, Ujú. Tienes el Estás micrófono apagado, ahora. apagado, Erasmo. Encendiste la cámara, pero apagaste el micrófono. sí, bien, yo tengo aquí un libro que lo cargo conmigo siempre, dice El tiempo dorado por el Nilo. Otra lectura de José Lezama Lima, es de Roberto Méndez Martínez y yo tuve una muy grata sorpresa al saber que uno de los jurados de este libro que ganó la Bienal Mariano Picón Salas es nuestra docente Mariana Libertad Suárez. O sea, profe, de verdad que le agradezco muchísimo y es una maravilla ese ensayo, esa lectura Sí, de Lezama. De sí, verdad ese es que buenísimo. es muy completo y bueno, a mí me ha gustado también porque me ha obligado también de cierta manera y me gusta esa obligación, por cierto, a quebrarme un poco la cabeza sobre cómo son esas metáforas o cómo se estructura el deseo en lo que es la obra de un autor tan importante como Lezama Lima. Así que muchísimas gracias, profe. De verdad que Anécdota cortita, en Cuba son tan malas las comunicaciones telefónicas, ensayísticas, que el autor había ganado el premio y no lo encontrábamos. Habían pasado 10 días y nosotros no podíamos decirle que había ganado el premio todavía, hasta que finalmente dimos con imagínate. él. Y además él es de provincia, ni siquiera estaba en La Habana, fue un desastre. Pero bueno, afortunadamente el libro se publicó y es maravilloso. Y bueno, es interesante porque al año siguiente hubo muchas celebraciones por Lezama. Ujú. Daniela. Sí, bueno, yo quería decirte, Mariana, que disfruté muchísimo el programa, sé que mis compañeros también, y me encantó ver también el compromiso con sus proyectos estas últimas sesiones. Y me quedo pensando,
Se quedó Ujú. congelada, Sí. Dani. Bueno, mientras Daniela regresa, cuando ella termine, me gustaría leerles un De poema. lo, de Ahí lo que está, Dani. compartimos, em, es que somos territorios con sujetos en resistencia, ¿no? Eso es con lo que me Sí. quedo pensando. Sí, sí, sin duda lo somos, ¿no? Ya va que aquí estaban Joyner y Lorielis. Ujú. Bueno, yo súper agradecida. Creo que antes de llegar acá al seminario no se me había pasado por la mente el Mar Caribe como viéndolo desde un punto de vista literario, ¿no? Y entendiendo el territorio y entendiendo todo lo que lo compone. Entonces agradezco esa visión y que usted nos compartió en cada una de las clases y espero seguir leyendo porque de verdad que me encantó y también ese sujeto común que está en cada una de las obras que leímos, que era también lo que decía Daniela de la resistencia, pero también de la opresión que se pueden ver Ujú. en las historias que cada uno desde perspectivas distintas, países diferentes que leímos, pues está presente. Entonces, agradecida y espero que nos volvamos a ver. Sí, ojalá así sea. Mm, Bien, Ajá, creo que Joyner se nos fue, pero bueno, María, te escuchamos. ajá, voy. Ya va, déjame buscarlo aquí. No hay. No, aquí sigo, pero que primero Mariana. Ajá. Ah, Joiner, ¿dónde está? Dale, habla y yo al final cierro con este poema. No, no, para nada. Quiero escuchar el poema. Disculpa. Ah, bueno. Este es un poema de mi autoría que está dentro de varios poemas con los que gané un premio el año pasado en el Pedagógico de Miranda. Se llama Soy. Soy una tarde londinense sin el té de las 5 y las galletas. Solo mi mantón, solo mi mantón de niebla y sal me acompaña. Soy una rosa sin espinas, arrancada del jardín que adorna aquel florero estrecho de escritorio, junto a un montón de cartas sin abrir. Soy un bolero triste bajo la tenue luz de un bar de mala muerte, que de un momento a otro dejará de alumbrar a esos amores comprados. Soy soledad, desierto azul congoja, atrapados en un cuerpo que solo se sostiene porque aún se atreve a soñar. Qué Ya. bonita, muchísimas gracias. Ajá, muchas gracias, María. De nada. Joiner, te oímos. Bueno, gracias María por ese poema. Está bellísimo y gracias, profe, por todo. De verdad que yo la conocí a usted, creo que no le comenté, ¿no? Hace, yo creo que como 3, 4 años, en un encuentro a distancia que hubo en el que participó la profesora Vanessa Hidalgo, Ujú. y estuvo usted también. Creo que eso fue hace rato. Creo que estábamos en pandemia, si Sí, mal no sí, recuerdo. estábamos en pandemia, fue con tapabocas, no lo olvides. Sí, Sí. sí. Entonces, bueno, fue curioso, ¿no? Porque mi esposa fue la que se animó en principio y yo le dije, bueno, vamos a conectarnos para ver qué tal. Y ya Ujú, yo había escuchado algo sobre la profesora Mariana Libertad, pero en verdad no la había escuchado a usted ni la había leído. Después de la ujú, participación de la profesora Vanessa Hidalgo, vino la participación suya. Y ujú. recuerdo que ya en términos más coloquiales, cuando yo lo voy escuchando, lo primero que le dije a mi esposa fue, verga, qué recha esta tipa. Pues demasiado, o sea, esa fue mi primera reacción, yo, verga, qué increíble. Pero inmediatamente después de eso comencé a leerla y me di cuenta de que el prólogo de Teresa de la Parra lo había escrito usted. También usted realizó unos trabajos en los que tomó como base el texto de Giorgio Agamben, Infancia e Historia, y a partir de ahí, bueno, surgió esa admiración, pues. Y para mí fue un placer ver, creo que le pasó lo mismo a Daniela, que iba a haber clases con Mariana Libertad. Y
Además de todo, le agradezco la cercanía, la calidad humana que ha tenido con nosotros. Eh, Eso es algo que se agradece en un docente. También lo digo como docente, pues. Eso es algo con lo que uno se queda. Me quedo con los conocimientos, me quedo con la experiencia y con la calidad humana. De hecho, creo que le comenté que hace estos días nos reunimos con la profesora, este, ay, la profesora Alba Carosio, que es Mm, sí, ella le mandó saludos. qué linda, algo así. Está ahorita malita de la espalda, con un problema ahí de la columna muy Ay, no fuerte. sabía. Sí, sí, un Ujú, problema muy, muy fuerte de columna, pero bueno, ahí está llevando las cosas. Y bueno, le mandó saludos, al igual que ujú. Jennifer Casanova, que está entusiasmadísima con su curso. Ya, Sí, sí, ya lo habrá conocido. Y escribe bueno, muy bien, Jennifer. Es ingeniera, escribe, pero bueno, la sí, robamos a la literatura pronto. Ajá. sí. Yo le dije, no, vete con Mariana, que ahí no hay caída. Y bueno, más, creo que, o sea, tengo que decir muchas cosas, pero tengo que dejar espacio a los demás. Muchísimas gracias por todo, profe. Bueno, sí, María, antes Gracias. de despedirnos, si les aclaro, en el proyecto les hago algunas observaciones o sugerencias para que sigan trabajando. Y bueno, ya sabemos que tenemos unos días más. Como les dije, vamos a plantearnos el 21 para que si hay o sea, si alguien tiene que hacerlo el 25 o el 28, tenga un tiempito, ¿no? Bien, Carmen, ¿ibas a decirnos algo también? Buenos días, compañeros. Bueno, profesora, mi agradecimiento extendido, al igual que todos, un grupo muy particular. Yo vengo de la Ujú, corte anterior y ujú, bueno, estoy gratamente no solo sorprendida, sino agradecida porque aprendí mucho sobre la terminología literaria. Yo vengo del campo de las artes visuales. ujú, Y bueno, pues creo que yo tengo que trabajar el 3000% para poder comprender muchas cosas, ¿no? Lo que es el contexto y el análisis literario. Siempre me ha gustado la lectura, sin embargo, todos estos procesos de comprender, ¿no? De manera más exhaustiva y de hacer por lectura eso de... te gusta Esdras, porque eres de artes visuales. No, sí, porque todo es muy, en Esdras todo es eso, todo es muy plástico, Es ¿no? muy visual su Ujú, narrativa. Y para cerrar, pues quería comentarle que yo tuve la oportunidad en Mérida, yo estudié en Mérida Artes Visuales y trabajé en la Galería Arte de la Otra Banda. Entonces, ujú, cuando esa clase que estuve allá con el profe Camilo, él me hablaba de Esdras y yo decía, pero Esdras, yo ese nombre lo conozco, Esdras, y yo no terminaba de canalizar Esdras, ¿no? Yo leo el cuento, lo empiezo a investigar y en la biografía dice que es dibujante. Resulta que yo tuve la grata oportunidad para cerrar ujú. la aventura de lo que ha implicado entrar en el terreno de la narrativa de esta autora, ¿no? eh, que en la colección de la Galería Arte de la Otra Banda hay dibujos de él, de ella. Mm, Entonces yo tuve la grata oportunidad, ahí fue cuando de una vez como que hice el déjà vu, el retroceso de recordar los dibujos de Esdra. Hay 3 dibujos que pertenecen a la colección de la galería. Me imagino que en algún momento hubo alguna exposición colectiva, no sé, lo desconozco, que estuvo su obra y quedó parte de la colección. ujú. Entonces, esos procesos transdisciplinares que se pueden lograr con la literatura, de cómo las diferentes áreas eh, y cosmovisiones nos permite a nosotros trascender incluso el lenguaje como artista. De verdad que eh, cuando le dije al profe Camilo de asumir Caribe 1 como seminario, porque yo ya había visto Caribe 1, lo que me encantó fue el enfoque que usted le dio sobre las autoras del Caribe. Realmente para mí ha sido revelador, no solamente como artista, sino también como mujer, el encontrarme una literatura que incluso se interconecta con tu propia vida y con la vida de otras mujeres que se han entrecruzado en el camino. Muchísimas gracias, profesora Libertad, por la oportunidad.
Em, hace un tiempo atrás también tuve la oportunidad de querer hacer un taller con usted de poesía, no se pudo dar, pero ahora comprendo lo valioso del terreno que usted le ha aportado a la literatura en Venezuela y muchísimas gracias. Gracias, Carmen, muchísimas gracias. Listo, Camilo, estamos de despedida aquí, ¿no? Gracias. Bueno, antes de Ah, terminar, Mariana, en verdad, pues muy contento y feliz con tu participación, igual que todos los participantes, nosotros como programa nos sentimos muy orgullosos de tu incorporación como docente en este programa. Ha sido también como una grata sorpresa, igual que Joyner cuando le invitamos, pensamos que no nos iba a aceptar la invitación de dictar clase en este programa, pero bueno, mm. se confabularon todos los astros, el apoyo, digamos, de Marisol García, que estuvo de intermediaria y pues invitó y convenció a Mariana para que nos acompañara y ha sido maravilloso. La verdad que cada uno de nosotros hemos aprendido mucho de tu experiencia como investigadora, como lectora, como escritora y sobre todo, como, igual como dice Joyner, tu calidad humana que ha sido maravilloso para encontrarnos con una investigadora que está activa y que más allá de todos los libros que ha publicado y todos los reconocimientos, es una persona cercana, amena y mucho respeto también por la lectura y la experiencia de cada uno de los estudiantes. Eso se agradece mucho en este proceso de formación que estamos llevando a cabo. Y bueno, quiero agradecer también a todos los participantes porque en verdad ha sido un compromiso que han asumido y que nos llena de mucha motivación para seguir apoyando y trabajando en el programa. Gracias, Mariana. Y antes de Gracias a irme ustedes. completamente, Ujú. Mariana, quisiera responder la pregunta de Daniela, que ella plantea si todavía está abierta la posibilidad de cursar el Seminario de Escritoras Venezolanas como un curso. Pues sí, efectivamente, la profesora Marisol García, que es la encargada, ella está abierta para que algunos de ustedes puedan cursar ese seminario, que es un encuentro mensual que se hace durante todo el año. Y Ujú. bueno, el compromiso es por lo menos asistir a varias sesiones y entregar un trabajo de alguna de las escritoras que ustedes seleccionen para ese seminario. Perdón, profe, Lo tenemos como un seminario abierto. El seminario profe es... Camilo. Diga, María. Mire, yo estuve conversando con la profesora Marisol y ella me dijo que entre 8 y 10 sesiones, que Bueno, no tenían que ser seguidas, pero había que completar ese número y hacerle una captura de pantalla a los asistentes cada vez que uno ingresara para ella llevar el control. Ahora pregunto, ¿tiene que agarrarse ese seminario en este mes o puede ser, por ejemplo, el año que viene? ¿Qué nos recomienda usted? no, bueno, nosotros conversan con Marisol y Marisol, pues si usted se va a incorporar a ese seminario, pues ella me lo va a participar, por supuesto. No, lo digo porque, o sea, ahorita viene un seminario que es el de crítica, y no recuerdo el nombre completo, que es largo el nombre. Eso es Y obligatorio. hay otro más que vamos a hacer. Sí, también es obligatorio, literatura latinoamericana 1. Ok, Ujú. Es entonces obligatorio. lo pregunto, no sé, será por el nivel de complejidad que pueda tener, aunque bueno, no lo que tiene es que asistir a las sesiones y hacer un trabajo. Lo que quería saber es que si lo tengo que tomar ahorita o lo puedo tomar más adelante. Lo puedes tomar más adelante, María, no te preocupes. Ok, muchísimas gracias. Ujú. Pensaré entonces. Gracias, Bueno, gracias. y Mariana, muchas gracias nuevamente. Bueno, esperamos seguir contando contigo. Realmente Seguro que estamos sí. ahí pendiente y te queremos invitar. Bueno, para el 21 de febrero tenemos unas conferencias con Miguel Mm, Gómez y con la profesora Laura Euskateri sobre el modernismo hispanoamericano. Y bueno, si quieres, buenísimo. nos puedes acompañar. E igual, cuando ya vayamos a bautizar el libro sobre el Calibán, donde tú has colaborado con Ujú. por supuesto te vamos a hacer la invitación. Con Polita, el chisme es que es Polita de Lima, es de quien Mm. escribí. Sí, que hablamos de ella en clase. Bueno, Estamos muchísimas gracias. ahorita en la Eso, revisión final del libro y bueno, ya pronto va a salir.
Bueno, muchas gracias, Mariana. Genial. Que les Gracias. vaya muy bien. Abrazos a todos. Abrazos, Mariana, Chao. como dijo Ivanelis, eres un lujo. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao, muchachos. Ya terminamos todo. Abandonamos esto. Sí, ya la otra materia ya terminamos. Chao, niños. Sí, hasta el próximo Besos, sábado. abrazos. Chao. Chao.